Hoy hablaremos de la aterradora historia de Doris Bitter. El 22 de agosto de 1974 en la ciudad de Culver City, California, unos investigadores, Kerry Gaynor, investigador paranormal, y Barry Taft, de la Universidad de Los Ángeles, con especialización en temas de parapsicología, estaban dando una conferencia en una librería local, sobre la investigación paranormal. Se les acercó una mujer de unos 30 años de edad llamada Doris Bitter, que vivía en una pequeña casa con su hija de 6 años de edad, y sus hijos de 10, 13, y 16 años. Bitter les solicitó a los investigadores que visitaran su casa, alegando que el lugar estaba embrujado. En una entrevista posterior con los investigadores, ella admitió que había espíritus en su casa, produciendo golpes en las paredes, había voces extrañas, e incluso afirmó que había sido brutalmente golpeada y violada brutalmente por fuerzas invisibles extremadamente violentas. Este encuentro casual daría comienzo a uno de los casos documentados de fantasmas más terroríficos de la historia de los Estados Unidos. Doris Bitter vivía en California, desde que se había mudado con su familia a los 10 años. Tras una infancia complicada, su vida llevaba mucho tiempo desmoronándose. A los 30 años, era madre soltera de 4 hijos, una niña y 3 niños, de 4 padres diferentes. Sufría de alcoholismo y padecía graves problemas emocionales debidos, según ella, que fue atacada, mordida, golpeada e incluso violada por 4 espíritus perversos que la acosaban. Taft y Gaynor inicialmente no creyeron la versión de Doris, principalmente debido a que el contacto físico con los espíritus, u otro tipo de entidades es algo inusual, y con frecuencia es una sensación fugaz, además que una fuerza lo suficientemente potente, como para hacer lo que Doris explicó, era algo inaudito, incluso en el mundo de la investigación paranormal. Sin embargo, Doris les dijo que los seres se la habían mostrado delante de otros testigos. Doris afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos, que incluso le dejaban moretones y marcas de mordidas en el cuello. Durante un ataque en particular, el hijo de Doris trató de intervenir cuando la oyó gritar, lanzándolo a través del cuarto, rompiéndose el brazo debido al ataque. Teniendo en cuenta todos los factores involucrados, los investigadores decidieron visitar su vivienda, para evaluar la situación. El 22 de agosto de 1974, los expertos paranormales llegaron a la casa de la familia Bitter, en Culver City. Desde el exterior todo parecía normal, pero al entrar, se encontraron con una situación totalmente caótica. Olía a basura podrida, la suciedad se amontonaba en todas partes, y el edificio estaba en terribles condiciones. Al parecer, los niños habían tenido que valerse por sí mismos durante años, y era evidente que Doris no tenía la capacidad de desempeñar su papel de madre. Durante los siguientes meses, los investigadores intentaron documentar las afirmaciones de la mujer. A partir de su testimonio, se especulaba con la presencia de 4 manifestaciones responsables de una serie de fenómenos paranormales. Además, Taft y Gaynor observaron que las luces de toda la casa parpadeaban, y que durante la primera entrevista al hijo adolescente de Doris en la cocina, los armarios se abrieron de golpe, ollas y sartenes se caían con violencia, sin que nadie las tocara. Además, todos los presentes alertaron de algún tipo de presencia muy fuerte en el dormitorio. Las fotografías que fueron tomadas con una Polaroid no salían correctamente, o simplemente salían blanquecinas. Sacaron inmediatamente a Doris de la casa para observar con asombro que los fenómenos que estaban ocurriendo desaparecieron. Las fotografías realizadas con la misma cámara, con el mismo cartucho de película funcionaba con normalidad. Es cierto que los fenómenos observados en el hogar eran de actividad paranormal conocida, ya reportada con anterioridad en otros casos similares. Pero a diferencia de aquellos, la casa Bitter parecía haber llegado a un estado de infestación extrema. Había supuestamente ollas y sartenes levitando, sonidos, olores extraños, y objetos arrojados por fuerzas invisibles. Pero estos sucesos del tipo poltergeist no eran lo más perturbador del caso, sino algo realmente malvado, que estaba atacando físicamente a la familia. Se creía que 3 de las 4 entidades eran malévolas y agresivas, y Doris parecía ser el blanco más frecuente de los asaltos violentos. Mientras los niños sufrían golpes y empujones, Doris afirmó que una de las entidades, la más grande, la estaba agrediendo sexualmente mientras las otras 2 entidades la sujetaban. Por más difícil de creer que sea su afirmación, hubo testigos presenciales en estos ataques. Aunque nadie vio a la entidad manifestarse, se observó a Doris atacada por una fuerza invisible, que la golpeaba y la sujetaba contra una pared,
como manos invisibles. Como evidencia, la mujer mostró lesiones comunes en personas que habían sufrido una violación. La investigación duró 10 semanas. Doris describió horribles encuentros con estos seres. Taft y Gaynor afirmaron haber visto la forma de una persona, a partir de unas extrañas luces. En el famoso informe, más de 30 investigadores, y Doris, estaban en el dormitorio pequeño. Equipados con material de grabación, Doris empezó a maldecir y a gritar a los espíritus. Para sorpresa de muchos, unas extrañas luces comenzaron a manifestarse por la habitación. Una niebla verdosa comenzó a formarse en una esquina de la habitación, girando y creciendo. En cuestión de segundos, pudo verse una figura cada vez más densa. Se pudo ver la forma del torso superior de un hombre, que comenzó a ser visible entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que era una entidad masculina, muy grande, musculoso, pero sin rostro, sin brazos, y sin piernas. Un investigador se desmayó después de ver el increíble fenómeno. Las cámaras de grabación fallaron, y solo pudieron capturar la imagen, de lo que parece ser un arco de luz, flotando en medio de la habitación, así como algunos orbes de luz. Muchos expertos han revisado las fotografías en las que se muestra a Doris sentada en una cama, rodeada de investigadores, y el arco de luz en el centro de la imagen. Al tratarse de una habitación con esquinas, si alguien hubiese utilizado un proyector hubiesen habido dobleces en el arco, y no lisa como se puede observar. Comenta Taft. La tercera noche decidimos hacer la sesión en el dormitorio. Le pedí al ente que si realmente estaba ahí, que apareciese, y entonces la luz salió de la pared y se desplazó hasta el medio de la habitación. Empezó a girar, y a expandirse en todas direcciones. Teníamos a 9 fotógrafos profesionales, distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Fue increíble, esa cosa flotaba en medio de la estancia, y era dimensional. Es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser. Ta contó que en realidad había 3 esferas de luz, una verde amarillenta, y 2 de luz blanca. Nosotros vimos bolas de luz. De algún modo las cámaras recogieron arcos luminosos. Pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz. Después de las sesiones en casa de Doris, y sobre todo porque no habían podido hallar una respuesta clara, y la condición de ella empeoraba, los investigadores trasladaron a Doris, quien a lo largo del caso había tenido 3 embarazos psicológicos, al laboratorio de la Universidad de California, donde se le hizo una especie de casa de cristal en la que por cierto tiempo, Doris vivió constantemente vigilada por las lentes de las cámaras, y los ojos de los doctores. Fue allí donde en cierta noche tuvo lugar la más intensa, y asombrosa agresión sexual del ente. Así, ante los numerosos presentes, el cuerpo de Doris empezó a moverse como si alguien, contra su voluntad, la sujetase, y la empujase a la vez. Era el ente, que en aquella noche más que en ninguna otra, evidenció una naturaleza posiblemente humana en virtud de sus conductas sexuales pues, como queriendo dar un show y lucirse, doblegó a la pobre Doris, y la hizo realizar muchísimas posturas del Kama Sutra. Lastimosamente, de aquella depravada sesión de acrobacias necrófilas, no quedó nada, pues las cámaras no lograron registrar nada con la contundencia suficiente, como para hacer tambalear el ortodoxo juicio científico, e inclinarlo hacia la hipótesis paranormal. Al ataque anterior siguieron muchos otros. Entretanto uno de los psicólogos, en una sesión hipnótica, descubrió que Doris había sufrido abusos sexuales durante su infancia. A partir de ahí el juicio de los investigadores se dividió en 2 grandes bloques, por un lado, aquellos que creían que todo estaba en la mente de Doris, pasando desde grandes escépticos que se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas, hasta investigadores de mente abierta que adoptaban la hipótesis parapsicológica, de que la mente de Doris había creado proyecciones energéticas, que se plasmaban en la gama de fenómenos desconcertantes que habían visto. Por otro lado, estaban aquellos que, en lugar de aferrarse a los excesos del ejercicio interpretativo, prácticamente tomaban la realidad tal cual se presentaba, y afirmaban así que Doris era víctima de alguna identidad, sea esta un fantasma, un demonio, o un extraterrestre. Al finalizar la investigación, recomendaron a Doris mudarse, debido a la gravedad de la situación. Con el paso de los años Doris Bitter desapareció con su familia, pasó a la clandestinidad. En los últimos tiempos, algunos de los hijos han confirmado todo lo que ocurrió en la casa de Culver City. En un giro inesperado, mientras que vivía en San Bernardino, Texas, Doris sostuvo que se había quedado embarazada de la entidad. Sin embargo, los resultados médicos fueron más sorprendentes aún, un embarazo sin embrión.
5 fueron en total las veces que Doris se mudó intentando huir de su perseguidor, cada vez se mudaba más lejos, pero lo único que había conseguido era una disminución en la frecuencia de ataques. Aunque posteriormente, y de forma inexplicable, los ataques cesaron, dice Gaynor, que mantuvo la comunicación con Doris. Al respecto, parece que el ente la seguía donde iba. Ella cada vez se mudaba más lejos, y los ataques fueron disminuyendo, hasta que después de 2 años, más o menos, finalmente cesaron por completo. Fue entonces que por fin Doris vivió con tranquilidad, hasta que el cáncer la condujo a la muerte un 25 de julio de 2006. A continuación, fragmentos de una entrevista a Brian Harris, hijo intermedio de los 3 hijos varones de Doris Bitter. Y sobre los ataques que todos sufrían. Todos experimentamos algún tipo de ataque. Empujones, mordiscos, y arañazos. Había alrededor de 4 entidades en la casa, y estas se daban a conocer apareciendo todo el tiempo. Pienso que hacer eso les debía requerir un montón de energía. Sobre la apariencia del ente. Sí, como una silueta pero sin claridad. Translúcida, y nublada. Era como una escultura, como un cuerpo cincelado. No era una figura completa, pero a veces podíamos ver ciertos rasgos. Sobre las violaciones. Lo de las violaciones era completamente real. Mi habitación estaba justo al lado de la de mi madre. Yo escuchaba cuando sucedían los ataques. Cosas siendo arrojadas, ella gritando. Luego ella salía de su cuarto y tenía todos esos moretones en sus piernas, en sus muslos internos, justo como en la película. Sobre las veces que el equipo de investigación nos visitaba. Odiaba cuando se presentaba el equipo, porque sabía que, tan pronto como se fueran, ellos se enojarían tanto que la casa cobraría vida. Era como si los fantasmas estuviesen molestos de que se fueran, como si estuviesen lanzando una furia temible. Entonces las cosas empezaban a volar, y nosotros a ser atacados. Era como si la casa cobrase vida. Cosas volando, ollas moviéndose, y sartenes levitando. Muchos expertos sostienen que Doris Bitter podría haber sido extremadamente psíquica, o sensible. Ella misma podría haber manifestado el poltergeist que la atacaba. Otra de las teorías, sería que Doris tenía problemas con el alcohol, lo que potenciaría la atracción de los 3 espíritus inmundos, a su vida. Su turbulenta vida, así como la energía de sus hijos podría haber manifestado sus sentimientos, en algo muy negativo a nivel metafísico. Es sabido que una persona que desconoce sus habilidades, puede tener unos efectos a nivel energético devastadores. Dadas las probabilidades del caso estudiado, todo da a entender que se podría tratar de un caso muy serio de actividad paranormal, pero debido a las fotografías y videos donde no se puede apreciar bien los hechos descritos, no son pruebas fehacientes, lo que nos lleva a pensar en lo que cada uno quiera afirmar en su mente. Lo que sí se sabe, es que el cuerpo no es solo carne y hueso, sino también algo más, una fuerza espiritual que desconocemos, debido a nuestro desconocimiento total acerca de esta parte misteriosa de la vida, y que aún no comenzamos. Puede que en tu habitación, casa, o donde quiera que estés, esté alguien observándote, o diciendo cosas. No podemos verlos, pero puede que sea así, y que vivan entre nosotros, pero bueno, mejor que no lo sepamos. ¿Quién sabe? Nunca se sabe quién puede estar al lado tuyo. ¿Y qué puede hacerte?